Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:38, casi. 8:38 en la mañana. En la recta final de nuestro espacio, más adelante los deportes, le preguntábamos a la candidata a la vicepresidencia, Andrea González Nader, sobre su postura, sobre los temas de Yasuní. Noté que ella decía que no nos están diciendo la verdad sobre las cifras. Y de alguna manera uno lee entre líneas que está de acuerdo con la consulta popular. Más en el ámbito del petróleo, si hacemos la comparación con el ámbito minero. Pero el tema del Yasuní ha generado una discusión muy amplia y por eso hemos invitado hoy al doctor Sebastián Meneses Pérez. Él es jurista, doctor en jurisprudencia y además especialista en estudios para la paz y conflictología, resolución de conflictos, mediador y negociador. Le hemos invitado para hablar de este tema desde el enfoque de la conflictividad. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, qué gusto. Fabricio, buenos días, gracias por el espacio, la oportunidad y felicitarles por la vista. El Cotopaxi hoy en la mañana nos regala un excelente escenario para hablar del tema. Claro que sí, y hablemos del tema. ¿Cómo evaluamos esa conflictividad social derivada de la discusión hoy sobre dejar o no bajo tierra el petróleo del Yasuní-TT? Sí, interesante partir de un hecho, Fabricio, y es de que la cuestión de la conflictividad sobre el ITT no es nueva, tiene una historia larga. Resumiendo un par de temas rápidos, recordemos que la actividad en el ITT tiene más allá de 30 años, digamos, en el tema de la exploración de los recursos, que tiene una historia a lo largo de la territorialidad del proceso. Recordemos que el río Napo, por donde se accede al ITT, es un espacio, una circulación, una vía de acceso y movimiento de varios procesos nacionales, ¿no es cierto?, que terminan en el Perú. Y a lo largo de la historia, por ejemplo, tenemos el tema de la iniciativa Yasuní-TT, hemos tenido temas como acciones defensoriales, acciones constitucionales, y ahora llegamos a un tema de consulta popular, donde los ecuatorianos tendremos que decidir si sí o si no. Me refiero entonces a que a lo largo de la historia ha habido un proceso con distintos picos, digamos, de tensión o de crisis, que nos han marcado la situación de conflicto en distintos parámetros, ¿no?, alrededor del Yasuní. Entonces, esta conflictividad no es nueva, viene ya acarreando varios años. Perdón, y tampoco es que se remonta recién a 10 años atrás, cuando el gobierno del presidente Correa decidió plantear la intervención petrolera en el Yasuní-TT con autorización de la Asamblea, luego del fracaso de la iniciativa ambiental a nivel internacional para lograr fondos, por un lado, y por otra parte la intención de los yasunidos hace más de una década de que haya una consulta popular. No es que se remonte esa década. No es así. O sea, tienes acciones previas, ¿no es cierto? Y parte del tema pasa por varias circunstancias, como te digo, ¿no es cierto? Ya hubo exploración en la zona de Tambococha y de Tiputini hace varios años. Hay un proceso de colonización en la zona del ITT que va marcado por la movilidad humana alrededor de la ribera del río Napo, y tienes algunos elementos, como por ejemplo en la territorialidad con el pueblo guaraní, que ocupa varios espacios de territorio. Si tú eso traspolas a la situación petrolera, sabes que en la zona, que no es el ITT, pero en la zona de circundante al parque, hay otras actividades petroleras, ¿no? El bloque 31, el bloque 12, el bloque 16, por el otro lado tienes el 55, el 14, es decir, tienes una zona que ha sido bastante impactada a nivel de colonización y actividad, digamos, ¿no? Entonces, esto ya te marca una línea de tiempo y la respuesta es así, es decir, es un hito el tema de la iniciativa Yasuní-TT, y es un hito el hecho de que queramos llevar a consulta, ¿no es cierto? Y este tema es importante porque cuando te llevan a tomar una decisión como esta, empiezan a plantearse varios aspectos alrededor de la conflictividad interesantes de analizar. Decimos por qué este tema es controversial, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí hay dos elementos. El uno es de que nos plantea una discusión inicial, ¿no es cierto? Un primer momento que nos lleva a pensar en cómo nosotros nos estamos planteando el modelo de desarrollo, ¿no es cierto? La iniciativa Yasuní-TT te dice, mire, conservemos los recursos
en el subsuelo para... Y hagamos un cambio de proteger matriz, de matriz productiva, matriz energética, etcétera. Exacto, te está planteando un modelo de desarrollo en el cual, digámoslo en términos muy generales, el mundo dice: tengo mis reparos, no aporto el recurso, y tomas otra decisión en este modelo de desarrollo, ¿no es cierto?, que es: vamos a trabajar en el tema del Yasuni. Por otro lado, Yas Unidos te dice: sí, nosotros estamos más bien en este modelo de conservación de los recursos, es una zona de alta biodiversidad, lo cual no es ajeno a nosotros. Es decir, las personas que hemos tenido la posibilidad de estar cercanos o conocer el Yasuni, te das cuenta y dices: sí, no, es una zona de alta potencialidad. Pero entonces, claro, esto te marca esa primera, en la controversia, esta primera noción, ¿no es cierto? Tenemos un choque sobre esta posición. Y el segundo tema que te marca esta controversia es de que se ha planteado ya una confrontación entre las partes, ¿no es cierto? Tienes un grupo de gente del movimiento ambiental, ecologista, que te dice: tenemos que proteger y conservar, y tienes otro grupo que evidentemente está marcado por la industria hidrocarburífera, que te dice: no, esto es una actividad petrolera que está controlada, que además aporta recursos al país. Entonces esto ya te genera esta confrontación. Y en medio de todo eso, nosotros los ecuatorianos, que ahora tenemos que, en este pico de conflictividad, tomar una decisión sobre dos posiciones. Importante notar, Fabricio, también acá que sobre la discusión ahora, creo que hay tres elementos. El primero es de que estamos marcados en una campaña política, lo que nos da poco espacio en realidad para dialogar y discutir sobre el tema. O sea, es una pena que la consulta esté contaminada, entre comillas, con la campaña presidencial y de asambleístas, que termina además abonando este terreno de politización y de polarización de una situación que debería ser discutida de modo muy técnico. Así es, totalmente. Inclusive tú ves cómo la campaña política de presidente se va por encima de la campaña por el sí o por el no del Yasuni. Es decir, esto es lo que está acaparando la discusión, y es verdad que varios de los candidatos se les preguntará en su momento, qué opinan o cuál es su postura sobre el tema. Pero totalmente correcto la apreciación, en el sentido de que tenemos poco espacio para la discusión de lo técnico en este momento, uno, por la campaña, y dos, por el tiempo. Tener una discusión fuerte, técnicamente hablando, sobre el Yasuni requerirá mucho más allá que la etapa que tenemos de campaña por el sí o por el no. Y yo creo que eso sí nos deja ciertas deudas o ciertos saldos pendientes como país, en términos generales. Si tú estás hablando que hemos tenido 10 años para que la Corte Constitucional apruebe una consulta, o que tienes desde el 2014 una actividad en la zona, era bastante o suficiente tiempo como para tener otro tipo de discusión sobre el tema, para tomar otro tipo de decisiones. ¿Cuál es mi preocupación muy personal? Y es de que ahora la decisión sobre el sí o sobre el no se ha vuelto una discusión bastante emocional. Es decir, llegan a las fibras íntimas, ¿no? De protejamos la biodiversidad porque es el pulmón del mundo, sí o no. Eso te genera una condición emocional como ser humano, y decir: a ver, voto por esto, seré bueno o malo si voto por esto. Y del otro lado lo mismo, es decir, cuando te plantean una cifra, ¿no? Se está hablando de los 1.200 millones y la discusión sobre las cifras, pero te dicen: ¿qué hacemos con todo ese dinero? ¿No es cierto? Salud, educación, otros elementos de política pública, ¿no es cierto? Y te atacan por ese lado, y dices: claro, no voy a tener recursos en un país empobrecido, con necesidades y con demandas insatisfechas. Es lógico que te están un poco atrapando en la discusión por eso. Entonces, claro, nosotros en un primer término en la consulta, totalmente controversial, vamos a tener que decidir más desde lo emocional que de lo técnico. Otro tema que creo que es importante tratar o ponerlo sobre la mesa de discusión, Fabricio, y es de que la discusión en estas semanas se ha concentrado mucho en lo económico. ¿Cuánto vamos a dejar de ganar o cuánto vamos a perder si es que la actividad no continúa? Y yo creo que hay otros elementos que discutir alrededor de eso, ¿no es cierto? No creo que la parte económica, a pesar de que es muy importante para el país, no es la única. Ahí, por ejemplo, tú recordarás que cuando se toma la decisión de iniciar el trabajo en el ITT, paralelamente la Asamblea Nacional hace una declaratoria de interés nacional donde te genera una serie de
regulaciones de control y de fiscalización de la actividad. Cada 6 meses había que presentar ante la Asamblea un reporte. Un informe. Claro, sobre el estado de la intervención petrolera, porque le llamaron así. No le llamaron explotación, le llamaron intervención petrolera en los campos ITT, así fue la resolución. Así es. Y sobre esa resolución, por ejemplo, te marca ciertas particularidades. El proyecto en el ITT es posiblemente el proyecto hidrocarburífero más visitado, al menos en el Ecuador, por distintas instancias, ¿no? Gente perteneciente a los grupos ambientales, medios de comunicación, políticos, universidades, etcétera, etcétera. Y ahí tienes un montón de información que en este momento no se está discutiendo, ¿no es cierto? Tienes aspectos que a mí me parece que le corresponden al Estado y que tampoco se están discutiendo, porque si bien es cierto el Ministerio de Energía y Petroecuador te plantean su posición, es el Ministerio del Sector, es la empresa operadora, es lógico que te plantee y te diga yo estoy a favor, yo hago 1, 2 y 3 cosas. Pero ¿qué está planteando ahora para la discusión, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente? Recordemos que el Ministerio del Ambiente es el ente de control que regula la actividad respecto a los parámetros ambientales de la operación. ¿Qué nos está planteando el Ministerio del Ambiente sobre todos esos procesos? ¿O qué nos dice Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos, sobre el tema de pueblos en aislamiento voluntario, ¿no? Que es otra parte de las discusiones. Hace un momento se decía, bueno, nosotros podemos ser sujetos de demandas internacionales por temas de derechos humanos sobre el tema de la actividad petrolera en el Yasuní. Bueno, entonces, claro, no hay asamblea, en este momento difícil con la coyuntura política entrar a esa discusión sobre la declaratoria si no tenemos la fuente de información, a pesar de que hay mucha información que será de carácter público. ¿Qué te plantea el Ministerio del Ambiente? ¿Qué te plantea Derechos Humanos? Yo creo que eso, por ejemplo, contribuiría mucho a despolarizar la discusión. Creo que hay que llevar esta discusión, al menos en estas pocas semanas que quedan, a otro nivel de discusión. No podemos tener una discusión tan antagónica y tan polarizada sobre un tema tan complejo. Pero alcanzará el tiempo en las 3 semanas que quedan, 3 semanas y un poco más que quedan antes de que finalice la campaña y vayamos a las urnas. Creo que depende de cómo queramos asumirlo como país. Y yo creo que es una discusión fuerte. Yo no sé si el país está discutiendo seriamente el tema. No lo está haciendo, creo yo que no lo está haciendo y eso es penoso, a pesar de que ha habido mucho tiempo para hacerlo. Pero en 3 semanas creería yo que al menos deberíamos tratar de hacer todos los esfuerzos posibles por poner sobre la mesa información que nos permita decidir de mejor manera sobre el proceso de consulta, para no hacer esta discusión tan emocional, sino tener otros elementos de análisis. Y después de eso sí prepararnos al post. Como te decía al principio, yo creo que estamos en un pico de escalada de la conflictividad sobre el Yasuní que va a tener algunos elementos finales sobre la decisión. Si gana el sí, por ejemplo, tendremos que entrar a una discusión de cómo reestructuramos el modelo de desarrollo sin esos 1.200 o la cifra económica que fuese, ¿no es cierto? Porque tenemos que seguir desarrollando actividad en el país. ¿O qué va a pasar con todas estas empresas, por ejemplo, que están asociadas a la actividad del ITT? ¿Qué pasa con los contratos? ¿Qué pasa con todas esas serie de cosas? Vamos a tener que discutirlo y esto nos va a marcar otras condiciones, ¿no es cierto? Tú recordarás que hace pocas semanas hubo una paralización de transporte en Sucumbíos de Orellana y Napo del gremio de transporte por el estado de las vías. Sí. Bueno, muchos de esos transportistas, sobre todo de Sucumbíos de Orellana, tienen actividad vinculada con la operación del ITT, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con esos grupos y gremios? Y por el otro lado, en cambio, si gana el sí, bueno, entonces, ¿cuáles son las opciones o las alternativas que tenemos? Primero, fundamental, de conservación y de protección del espacio. 2, ¿cómo como país podemos reestructurar nuestras finanzas públicas ancladas a un distinto modelo de desarrollo? Es que vamos a volver a una iniciativa Yasuní TT, vamos a generar o buscar recursos. Entonces creo que ahí hay muchos temas que al menos en estas 3 semanas sería importante ponerlos sobre la mesa. Una de las cosas que yo no he visto en este momento, y también tratando de hacer una alusión al tiempo político que vivimos, ¿no? Se ven muchos espacios de conversación y discusión donde están los grupos ambientales y asumidos y demás, ¿no es cierto?, exponiendo sus posturas, y por otro lado se ve especialmente al Ministerio de Energía y Minas o a Petroecuador y al Ministerio de Finanzas exponiendo sus argumentos. Sería interesante que conversen. O sea, verlos sentados en la misma mesa los dos sectores.
por supuesto. Eso no ha ocurrido. No ha ocurrido todavía, ¿no es cierto? Sería interesante. ¿Será que en estas 3 semanas tenemos la posibilidad de hacerlo o no? ¿No es cierto? Y yo creo que ahí hay un rol importante, por ejemplo, que ciertos actores en este proceso pueden jugar. Digamos, los medios de comunicación, con el esfuerzo de buscar información, de poner sobre la mesa, de entrevistar a gente, de poner cosas, va a jugar un rol importante en cómo destapar un poco de información que nos permite elegir mejor. Tienes espacios académicos. Las universidades han estado concentradas en convocar a grupos para exponer su postura sobre el tema. Pero no entramos en esta discusión. ¿Y yo por qué creo que es importante convocar a las partes? Es porque va a haber un después de la consulta. ¿Quién va a ser el responsable entonces de implementar el sí o el no? Tendrá que ser el Estado ecuatoriano, ¿no es cierto? A través de sus instancias de gobierno. Eso es innegable. Y eso es porque el Estado es un actor del conflicto, en este momento, desde un punto de vista de regulación del conflicto. Entonces yo creo que ahí tenemos una posibilidad y una oportunidad de discutir de manera distinta el proceso, al menos en lo que nos va quedando, ¿no? Interesante su aporte, pero sobre todo esa reflexión de que deberían las partes sentarse y debatir este tema. Gracias, doctor, por el tiempo. Fabricio, muy amable, gracias. Al doctor Sebastián Meneses Pérez, que ha estado con nosotros. Él es especialista en estudios para la paz y conflictología, resolución de conflictos, mediador y negociador, con su visión en torno al debate sobre el de Yasuní-ITT. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.